calle 59. De los 21 puentes principales de la ciudad, este sería el primero en derrumbarse. A simple vista, parece un puente sólido. Tiene esta red de acero alrededor. Sin embargo, el acero es solo vertical. Puede verse que no hay un buen refuerzo que sostenga las verticales. Durante un terremoto, las ondas sísmicas mueven las vigas así. Si el terremoto fuera de magnitud 6 o 7 en la escala de Richter, que es casi la potencia máxima que un terremoto alcanzaría en esta zona, el puente se desplomaría. Toda esta devastación es generada por ondas sísmicas que emanan del epicentro del terremoto. Los científicos conocen muy bien el desarrollo de estas ondas. Les mostraré cómo funcionan las ondas sísmicas lanzando una roca. Las ondas generan un movimiento radial a medida que se alejan del epicentro en distintas direcciones. Por lo tanto, el temblor ocurre cerca del epicentro. A medida que la onda se aleja, produce menos temblor y menos daño. El grado de destrozos producido por estas ondas depende de la construcción del edificio y del tipo de suelo que lo sostiene. Si se encuentra sobre roca sólida, es probable que resista. Si está sobre suelo blando, el resultado puede ser desastroso. Sabemos que las ondas de superficie viajan por todo el planeta como las olas marinas. Cuando estas ondas viajan por roca sólida, es muy difícil que logren hacer el movimiento de una ola. Pero si lo hacen a través de sedimentos blandos, estos se agitarán como olas marinas y por lo tanto generarán daños mucho mayores. Por fortuna, gran parte de Manhattan fue construida sobre suelo macizo. La isla se compone de una capa de roca sólida de 450 millones de años, llamada esquisto. Los edificios de Nueva York no podrían ser tan altos si no fuera porque sus cimientos están sostenidos por este lecho de roca. Este lecho macizo solo puede apreciarse en ciertos afloramientos y en los parques de la ciudad. Pero la estación Grand Central tiene los cimientos más profundos de toda Nueva York. Un lugar secreto, inalcanzable para los habitantes. Ya mencionamos el lecho de roca. ¿Cómo es? Pues aquí lo tienen. Nos encontramos 13 o 14 pisos bajo tierra. Manhattan yace sobre esto. Es muy, muy sólido. Durante un terremoto, esta roca es la mejor amiga del hombre, ya que apenas se moverá. Es la roca blanda, que está en contacto con ella, la que se moverá mucho más durante el terremoto, hacia arriba, abajo y los lados. En zonas como la del Times Square, el lecho de roca se encuentra a solo 5 metros de la superficie. Esa es la buena noticia. Pero hay muchas zonas construidas sobre suelos blandos, debido al glaciar que cubría la región hace 20.000 años. A medida que el glaciar se retiraba de la tierra, que es hoy Manhattan, a finales de la Edad de Hielo, depositaba sedimentos glaciales en las tierras bajas. ¿Cuáles son estas tierras llenas de sedimentos blandos? Solo basta con mirar la altura de los edificios. En este panorama urbano de Nueva York hay edificios muy altos, como también los hay en el distrito financiero. Pero en el medio, en la zona que rodea Greenwich Village o Chinatown, las casas son mucho más bajas y producen una depresión en el panorama urbano. En esa zona es imposible construir edificios altos, ya que el suelo se compone de sedimentos blandos. Si un terremoto azotara esa zona, habría más vibraciones y muchos más destrozos que en los lugares que poseen el lecho de roca a metros de la superficie. La otra zona de peligro es el vecindario Upper East Side, que aloja alrededor de 250.000 habitantes, y gran parte de la costa, incluida la autopista FDR, una importante carretera en el lado este de la ciudad por la que viajan más de 150.000 vehículos por día. Los movimientos sísmicos en esta zona son 2 veces más fuertes que en las de suelo macizo.
Cuando comienzan los temblores, las zonas costeras pueden sufrir consecuencias catastróficas porque se encuentran sobre suelo arenoso con alto contenido de agua. Es un proceso llamado licuefacción. Cuando el suelo comienza a vibrar, la presión del agua contenida en el suelo aumenta. Las partículas de arena comienzan a flotar y se comportan como si fuera un líquido. El suelo pierde su rigidez y resistencia. La licuefacción puede debilitar los cimientos de los edificios o de cualquier tipo de construcción hasta derribarlos, ya que convierte la superficie en arena movediza o en un lodo que no sostiene los cimientos. Durante un terremoto, el suelo arenoso de Nueva York podría ser el talón de Aquiles del legendario puente de Brooklyn. Cada estructura responde distinto a las vibraciones de un terremoto. Por ejemplo, los puentes colgantes están diseñados para soportar la adversidad, por lo que el puente de Brooklyn debería resistir un terremoto. Sin embargo, hay un problema. Uno de los dos pilares, una de las dos torres que sostienen el puente de Brooklyn, fue construida sobre arena. El puente se diseñó para ser construido sobre roca sólida, pero los trabajadores que excavaban para construir el pilar del lado de Manhattan no lograron seguir adelante y desistieron a 10 metros del lecho de roca. Así, el puente tiene un pilar en suelo sólido y el otro en arena. Los pilares se diseñaron para mantenerse en línea recta, pero un fuerte terremoto podría hacer que uno de ellos se inclinara. Si ocurriera un potente terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter, uno de los pilares se desplomaría y destruiría el puente. A 8 kilómetros del puente de Brooklyn, el suelo arenoso acecha la sede de las Naciones Unidas. Las vibraciones retorcerían el delgado edificio y arrojaría afilados fragmentos de vidrio a la acera. Sin embargo, la superestructura de acero resistiría. Otros edificios no tendrán la misma suerte. Si un terremoto azotara Nueva York, los edificios más afectados serían aquellos que tienen estructuras de mampostería no reforzada. La mampostería tiene 3 desventajas claves. Es rígida y atrae la fuerza. Es débil y alcanza su límite de resistencia rápidamente y no es flexible y al alcanzar ese límite se quiebra. Los edificios de mampostería no reforzada son estructuras con paredes de ladrillo y mortero sin barras de acero que las refuercen. Su fragilidad es evidente. Cuando se restauran los edificios antiguos de Nueva York, las viejas paredes de ladrillo se apuntalan para evitar que se desplomen. Mampostería no reforzada y suelo blando es la combinación perfecta para el desastre. Un desastre que podría alcanzar su devastador punto culminante en Brooklyn y Queens. Casi 5 millones de ciudadanos de los 8 que habitan la ciudad de Nueva York residen en estos 2 distritos. Al referirnos a Queens y a Brooklyn, donde vive la mayoría de los neoyorquinos, solo hay un gran banco de arena. Me encuentro en un vecindario de Brooklyn. Como pueden ver, las casas aparentan ser muy sólidas, pero en realidad no lo son. Estas estructuras básicamente están sobre arena. La arena desciende unos 15 metros o más desde la superficie. Los constructores de estos antiguos edificios no utilizaron pilares. Solo colocaron los cimientos a 1,5 metros de profundidad y luego construyeron la casa arriba. Además, se trata de construcciones de mampostería no reforzada. Es decir, no hay conexión alguna entre los ladrillos que componen las paredes internas y las vigas que sostienen el suelo. Las vigas de madera están encajadas en huecos en la pared de ladrillos. Durante un terremoto, si el edificio se moviera solo unos centímetros, el suelo colapsaría. Incluso durante un temblor moderado, las estructuras de mampostería son las primeras en derrumbarse. Las paredes se desploman hacia afuera y arrojan escombros a la acera.
Si se tratara de un gran terremoto de magnitud 6.5 o 7, ninguno de estos edificios resistiría. Esta no sería una calle feliz. Con solo unos pocos edificios, los derrumbes acabarían con la vida de cientos de personas. El número de víctimas se multiplicaría por toda la ciudad debido a un hecho aterrador. En Nueva York, la mayoría de los edificios son de mampostería no reforzada. Un total de más de 29.000 estructuras. En comparación, San Francisco tiene menos de 2.000 edificios de este tipo. La ciudad de Nueva York no fue construida a prueba de terremotos. Los códigos de edificación recién se implementaron en la década de 1990. Los riesgos se hicieron muy evidentes a finales de la década del 80 al comparar las consecuencias de dos terremotos. En 1988, un temblor de magnitud 6.9 devastó a Armenia. Murieron más de 25.000 personas al derrumbarse ciudades enteras. Oh, mi Dios, es un terremoto. Espera un momento. 10 meses más tarde, un sismo de magnitud 7.1 sacudió el área de la bahía de San Francisco. Sin embargo, murieron menos de 70 personas. Los científicos atribuyen la diferencia en número de víctimas a los estrictos códigos de edificación de California. En otras palabras, no son los terremotos los que matan personas, sino los escombros y los derrumbes de edificios. Y cuando se trata de construcciones, Nueva York se asemeja más a Armenia que a San Francisco. Si un terremoto devastador golpeara la ciudad de Nueva York, su sed de destrucción sería satisfecha por completo. En el este, debido a la composición de la corteza terrestre, incluso un sismo moderado provocaría graves daños. En el oeste, donde las fuerzas activas de las placas tectónicas aún están en desarrollo, las rocas son más jóvenes, más blandas y menos macizas, por lo que las ondas sísmicas que emanan del epicentro deben cruzar un laberinto de grietas y fallas que reducen su potencia. En el este, la corteza es vieja, sólida y con muy pocas grietas, por lo que las ondas sísmicas viajan sin obstáculos. En otras palabras, un temblor en Nueva York sacudiría un área 100 veces mayor que si ocurriera en California. Preferiría estar en San Francisco durante un terremoto de 7 en la escala Richter que en Nueva York durante uno de 6. Simplemente porque en el este no es necesario estar cerca de la falla para sentir los efectos del temblor. Un edificio puede llegar a derrumbarse aunque se encuentre muy lejos. En cambio, en el oeste los efectos del temblor se concentran en la zona de la falla. Si el terremoto golpeara la Gran Manzana, ¿qué tipo de edificio sería el más seguro? La construcción del edificio y el tipo de suelo son importantes. Pero también existe una ciencia oculta que dictamina cuáles estructuras podrían desplomarse. Así como las cuerdas de un instrumento vibran y generan distintos tonos según su grosor y rigidez, todas las estructuras tienen un periodo de vibración natural cuando se las sacude. La longitud de ese periodo, es decir, cuánto se doblará antes de inclinarse hacia el otro lado, depende de la altura del edificio. Los edificios bajos son más rígidos y tienen periodos más cortos. Los edificios altos son más flexibles y tienen periodos más largos. Imaginen un edificio bajo al lado de un edificio alto. El edificio bajo tiene unos 6 o 7 pisos, el alto unos 60 o 70 pisos. El edificio alto posee un periodo de resonancia mucho más largo que el bajo. El riesgo de que se derrumbe el edificio sobreviene cuando el periodo de ondas sísmicas coincide con el periodo de vibración característico de la estructura. Cuando eso sucede, las vibraciones del edificio se amplifican. Es como el movimiento de un columpio. Si un padre empuja a su hijo justo antes de comenzar a descender, el niño llegará más alto. A esto se lo llama resonancia mecánica. Durante un terremoto, los componentes estructurales del edificio pueden doblarse más allá de su punto de quiebre.
Una de las cosas que más nos preocupa de Nueva York es que los edificios bajos de 6 o 7 pisos, con mampostería no reforzada, tienen frecuencias de resonancia que coinciden